hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Vamos a alternar la lectura. Un versículo lo va a hacer su servidor, el otro la congregación. Gálatas 5 del 16 al 26. Amén. La palabra de Dios dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Permítame hacer una corta oración, incline su cabeza donde está. Señor amado, quiero en esta noche entregar este mensaje en tus manos. Pido que seas tú, Espíritu Santo, quien dirijas a tu siervo, que hables tú a través de él y tu palabra, Señor, sea la fuente de inspiración para el mensaje, para la enseñanza, y que, Señor, edifique a tu pueblo, a que lleguemos a la unidad, a que lleguemos, Señor, a imitarte a ti, que lleguemos a la estatura de ese varón perfecto. Señor, a que seamos firmes en la fe, que tengamos convicciones bíblicas, para que no andemos de aquí para allá. Señor mi Dios, gracias por este tiempo de adoración, este tiempo de alabanza, y dejo en tus manos la predicación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Esta noche quiero hablarles caminando en el poder del Espíritu Santo. Caminando, caminando. ¿Con quién le gusta a usted caminar? ¿Es casado? ¿Le gusta caminar con su esposa? ¿Es soltero? ¿Le gusta caminar con sus amigos? A mí me encanta. Perdón muchas veces porque pongo cosas de la familia, pero me encanta con mi esposa caminar siempre. Para mí es un gozo ir por todo lado, me gusta acompañarla a las compras, vamos de la mano siempre. Por donde quiera me gusta caminar con ella. Igual cuando viene mi familia me gusta caminar con mis nietos preciosos ahora. Pero en la vida cristiana nos toca caminar de la mano del Espíritu Santo y no de la carne, caminando en el poder del Espíritu Santo. Y el caminar es un andar diario, momento a momento, bajo el poder, bajo el control del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Porque la Biblia dice una y otra vez que somos el templo del Espíritu, que el Espíritu mora en nosotros. Y qué bueno caminar bajo el poder del Espíritu Santo, no de esta carne. El apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, empezando desde el verso 14 hasta el 24, termina miserable. El verso 25 se da cuenta que si no hubiera sido por Cristo Jesús, no se hubiera dado cuenta que era la carne la que le dominaba al apóstol Pablo antes de ser apóstol. Él sabía la ley porque creció en los pies de Gamaliel, conocía, pero terminaba haciendo todo lo contrario que la Escritura decía. Y él se da cuenta que en él no mora el bien, que mora la ley del pecado y de la maldad. Pero cuando acepta a Cristo, el Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, derogó la ley del pecado y de la maldad en sus miembros. Empezó el apóstol Pablo a caminar con el Espíritu Santo y fue el apóstol más grande, de perseguidor a predicador. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos llegar a hacer eso? Si aprendiéramos a caminar de la mano del Espíritu Santo momento a momento. Qué triste sería que ustedes me vieran caminar con otra mujer de la mano. Para ustedes sería realmente una frustración, una crisis. Qué triste para mí es ver a los cristianos caminando de la mano del mundo, de la carne. Hermanos, por eso aquí en Gálatas capítulo 5, el verso 16, hay un mandamiento muy claro. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. No es una sugerencia, es un mandato. Y cuando dice andad en el Espíritu, hermanos, es andar bajo la poderosa mano de Dios siempre, hermanos. No solamente cuando me interesa, cuando me conviene, no solamente el domingo, los días de culto, siempre.
Y dice aquí otro mandamiento: y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermano, nosotros tenemos carne y tenemos espíritu. ¿Quién domina? ¿De quién va usted de la mano? El verso 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Es una lucha diaria. Hermanos, la lucha más fuerte no es contra el mundo, contra Satanás, es contra la carne mismo. ¿Sabe por qué? Porque a la carne le gusta todo lo malo, mora el pecado, estamos vendidos al pecado, dice el apóstol Pablo. Y no nos gustan las cosas espirituales. Ese es el problema con todos los que estamos aquí. Esa es la lucha diaria. Hermanos, el domingo nos cuesta levantarnos a tiempo, nos cuesta mantenernos en el servicio, en la escuela dominical, nos cuesta venir a un segundo culto, nos cuesta venir el miércoles a orar. Peor, hermanos, peor ganar almas. Nos cuesta, porque la carne es la que está dominando y estamos caminando con ella. Esa lucha es tremenda y hasta enferma. En el verso 18 dice, en el 17 mismo: pero el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Lógico, hermanos, ¿cómo la carne, los deseos de la carne van a estar compatibles con lo que desea el Espíritu Santo, con lo que desea Dios? ¿Cómo puede estar de acuerdo la voluntad de Dios con la voluntad de mi carne, donde hay pecado y donde hay maldad? Imposible, hermanos. Pero ¿quién domina su vida? ¿La carne o el espíritu? Cuando caminamos bajo el control del Espíritu Santo que mora en nosotros, las cosas son. Esta es una ilustración que escuché alguna vez en Fuegos de Evangelismo de un misionero norteamericano. Él fue a hacer misiones, hermanos, ahí al norte de América, en las tribus indígenas que todavía hay, unas pocas. Y dice que pasó ahí unas cuantas semanas evangelizando la tribu y le ganó al jefe de la tribu para Cristo. Le discipuló por unas semanas y el misionero se fue a otros lugares y después de unos meses regresó a esa tribu. Lo primero que hizo fue a visitar al jefe indio. Le dijo: jefe, ¿cómo le va? Y el indio le dice: guerra, guerra dentro de mí. Y el pastor dice: Dios mío, es el espíritu y la carne. Este hombre se aceptó a Cristo, por eso tiene esa batalla. Y le dijo: jefe, ¿y quién gana? El que más alimento, ese gana. Y es cierto, hermanos. ¿Quién gana la lucha? El que más alimenta, su carne o el espíritu. Si usted alimenta los deseos de la carne le va a vencer. Usted jamás va a estar, hermanos, de acuerdo con lo que el Señor dice en su palabra. Jamás va a servir de buena gana. A usted no le va a gustar estar aquí siempre, hermanos. Porque esa lucha, si alimenta la carne, le va a llevar afuera, a los placeres del mundo. No va a ser la voluntad de Dios. Cuando uno tiene a Cristo, el Espíritu Santo, es esa lucha diaria, el espíritu contra la carne. Pero ¿quién gana? El que más alimenta. ¿Y cómo se alimenta el espíritu, hermanos? Pues orando, con la palabra de Dios, obedeciendo, sirviendo, congregándose fielmente a todo lo que la iglesia le ofrece. Eso es alimentar el espíritu. Pero si usted se conforma con poco, por eso es que la Biblia habla de los niños espirituales, de los carnales. ¿Por qué? Porque andan en la carne. También habla de los espirituales, los que andan con el espíritu. Y es triste, hermanos, ver que un 99% de la iglesia somos carnales. La mayoría somos carnales. Porque alimentamos la carne más que el espíritu, hermanos. Y creemos que con este servicio o el de mañana ya hemos alimentado el espíritu. No, hermanos, esto no aguanta ni hasta mañana. Por eso es que todos los días tenemos que tener nuestro devocional, nuestro estudio de la Biblia. Y qué bueno que en la mitad de la semana podemos recargar, hermanos, el espíritu con un servicio, orando, en la escuela dominical, aprendiendo más. Eso es alimentar el espíritu, pero no estamos alimentando la carne afuera. Ese es el problema. En el verso 18 dice: pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado y de la maldad. Mire, solamente para recordarle lo que dice Romanos, por favor, en el capítulo 8, Romanos 8, después del libro de los Hechos, dice claramente, después de que el apóstol Pablo tiene esa lucha tremenda con la carne y se da cuenta, hermanos, que aceptó a Cristo Jesús y el Espíritu mora,
Dice en Romanos capítulo 8, el verso 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, de la maldad. Hermanos, solamente el Espíritu Santo va a doblegar esta carne, no hay otra manera. No es la fuerza de carácter, no es que yo les obligue, no es que mi predicación, pastor, tiene que ser más dura. No, eso no sirve de nada. Depende cómo usted alimente, hermanos, sus áreas, el espíritu o la carne. Y aquí en el 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Cuál ley, hermanos? La ley del pecado y la ley de la maldad que está en nuestros miembros. Eso es todo, hermanos. Porque aquí dice claramente: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado. Es la única manera, el Espíritu Santo. Por eso hay que caminar en el Espíritu, no en la carne, hermanos. Verso 19: y manifiestas son las obras de la carne. Y usted compare, que son adulterio, fornicación, inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Todo lo que está afuera en el mundo, toda esa cochinada, esa basura. Lascivia, hermanos, esa manera cochina de pensar, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, divisiones, herejías, distorsiones bíblicas, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todo esto es, hermanos, producto de la carne. Y si alguna de estas características tiene usted, es evidencia de que está en la carne, no en el Espíritu. No está caminando con el Espíritu. Usted puede estar aquí fielmente, pero usted no está caminando con el Espíritu. Es la carne la que le gobierna. El 22 dice: más el fruto del Espíritu es amor. El fruto, la evidencia de que está alimentado por las cosas espirituales, controlado por el Espíritu, es porque es una persona de amor. Primero a Dios por sobre todas las cosas y después al prójimo. Y como evidencia de que ama, hermano, es una persona que tiene gozo, es una persona pacificadora, es una persona paciente, benigna, que es bondadosa, fe, confía en la palabra de Dios, es mansa, tiene dominio propio para decir no a las cosas que le hacen daño. Y otra vez, contra todas tales cosas no hay ley. Hermanos, lo que está diciendo, hermanos, que hemos vencido con el Espíritu la ley de la maldad y del pecado. No hay ley. No hay otra ley que nos gobierne sino la ley del Espíritu. El 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso es lo que se llama morir, hermanos. Nosotros mismos simbólicamente crucificar toda esta carne, matar, sacrificar esta carne con sus deseos y dejar que el Espíritu Santo gobierne, hermanos. Resucitar verdaderamente para nueva vida. Pero, hermanos, muchos todavía tienen ahí la carne resucitada. Y eso no está bien. Y en el 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si nos creemos personas espirituales, si decimos que vivimos para Dios, andemos controlados por Dios, por su Espíritu Santo. Y no es para que nos hagamos vanagloriosos. Esto viene de la carne, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Esto pasa cuando estamos, hermanos, controlados por la carne. En Efesios, en el capítulo 5, los versos del 15 hasta el 21 dice lo siguiente. Efesios 5, del 15 al 21. Este está después de Gálatas. Dice lo siguiente: mirad pues con diligencia, otra vez la palabra andéis, andar. ¿Cómo está andando usted? Mire bien, analícese. Haga un alto, mire cómo está andando, le está diciendo la palabra de Dios. Mirad bien pues con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Y quiero decirle, hermanos, que cuando una persona anda controlada por la carne es un necio. Se nota nomás la obstinación, la terquedad. Pero cuando anda controlado por el Espíritu es una persona sabia. ¿Cómo está andando, hermanos? Si usted sigue en esa necedad,
en esa obstinación. Usted no está controlado por el Espíritu, no está caminando en el Espíritu, está caminando en la carne. Y el 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Qué significa aprovechar bien el tiempo, hermanos? Dedicado al Señor, viviendo para el Señor. No le digo que esté metido aquí como ratón de iglesia todos los días, no, viviendo todos los días, caminando en el Espíritu Santo, haciendo las cosas que a Dios le agradan, aprovechando bien el tiempo porque el tiempo es vida, no desgastándonos en el mundo, en la inmundicia que está afuera, sino en las cosas de Dios. Porque afuera, hermanos, las cosas son difíciles. Y es más, los días cada vez se vuelven más riesgosos. ¿Qué tal si mañana hay una pandemia de coronavirus aquí, hermanos? ¿Qué hemos hecho hasta ese día? Nadie sabe lo que va a pasar. Dice acá en el versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, no sean necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Le hago una pregunta. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios sencillamente, hermanos, son sus mandamientos. Y el que hace la voluntad de Dios es porque obedece sus mandamientos. En Gálatas 5:16, si puede volver a ver, dice claramente ahí, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Esa es la voluntad de Dios, sí o no? Claro, hermanos. Es la voluntad de Dios que andemos, hermanos, caminando en las cosas espirituales, controlados por el Espíritu Santo, alimentando el área espiritual y no los deseos de la carne. Esa es la voluntad de Dios. Pero cuando alimentamos la carne estamos en contra de la voluntad de Dios y por lo tanto estamos en pecado, hermanos. Es por eso que no podemos ser de buen testimonio. Es por eso que no nos agrada las cosas del Señor. A veces venimos hasta de gulaca, hermanos. Le servimos yo no sé por qué. Hermanos, cuando andamos en el Espíritu hay vocación para servirle al Señor. Hermanos, es como una persona cuando va a trabajar por vocación, qué lindo que trabaja, qué bien hace el trabajo, hermanos, de calidad, con excelencia. Pero si va solamente por el dinero y sin vocación, no sirve para nada. En la vida cristiana tiene que haber vocación y hay vocación cuando estamos controlados por el Espíritu Santo. La voluntad de Dios, hermanos, es que andemos en el Espíritu Santo y no satisfagáis los deseos de la carne, dice acá. En Efesios 5, donde estamos ahora, en el verso 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El Señor quiere que andemos como sabios, no como necios. Aprovechando bien el tiempo. Hermanos, el tiempo es vida y el que pierde el tiempo pierde la vida. ¿Qué hacemos perdiendo el tiempo, hermanos, en las redes sociales? ¿Qué hacemos perdiendo el tiempo vagando en las calles con malas amistades? En las cosas del mundo, hermanos. Eso es de necios. Esto no es de sabios, es controlado por la carne. Alimenta los deseos de la carne. Por tanto, dice, no seáis insensatos. Cada vez que está en imperativo, hermanos, es un mandamiento, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Solamente los necios no pueden ver la voluntad de Dios, o si saben, no quieren hacerlo. Y la voluntad de Dios es que andemos en el Espíritu Santo, que no satisfagamos los deseos de la carne. Y en el 18 dice otra vez, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La embriaguez con el alcohol, la borrachera, hermanos, nos lleva a pleitos, a divisiones. Hermanos, y la embriaguez no solamente es por alcohol. La embriaguez de la carne es a veces por envidia, por rencor, por enojo. Hermanos, nos hace perder el sentido común de las cosas y decimos y hacemos cosas que no convienen. ¿Cuántos están embriagados de envidia, de odio, de rencor, de resentimiento? Y el Señor dice, no os embriaguéis. Esto les lleva a pleitos, a disoluciones. Y aquí está el mandamiento otra vez. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Llénate de cosas espirituales. Pide que el Espíritu Santo que mora en ti tome el control de tu vida. Deja el yo de lado. Yo quiero, yo puedo, yo hago. A mí me parece, es que yo no puedo cambiar. Es que, hermanos, pero Dios te puede cambiar. El Espíritu Santo tiene todo el poder para hacerlo. Lo que pasa es que estás alimentando los deseos de tu carne. Andad en el Espíritu, le dice otra vez. ¿Y sabe cuál es el resultado de estar yendo al Espíritu? Hablando entre vosotros con salmos. Salmos eran cánticos del Señor.
salmos reverentes. Eran himnos, hermanos, los salmos. Qué triste ahora, hermanos, que se ven cosas incoherentes en cuanto al cantarle al Señor. Pero cuando se está guiado por el Espíritu y no por la carne, se cantan himnos, salmos. Aquí dice claramente, con himnos y cánticos espirituales. ¿Sabes por qué? Porque estás caminando en el Espíritu. De mañana, hermanos, en la clase de parejas dice una ilustración de cómo hemos cambiado las cosas, de un himno, cómo le hemos hecho una cumbia, cómo les hemos hecho una balada de esas de terror, de esas, ¿cómo dicen? Cortavenas. De mañana pregunté, ¿quién de ustedes le gusta esa canción de ese cantante venezolano que canta con la hija? ¿Cómo se llama? La gloria de Dios, ¿cómo es? No es Marcos Wides. Ricardo Montaner. ¿Cuántos han escuchado esa canción? Todos la hemos escuchado, no es así. Y les encanta. Ahora la hija canta, como les dije de mañana, con un pantalón como que le han mordido los perros del barrio, con un guitarrista que tiene aretas afeminado y canta, pero como que fuera una balada de esas románticas. Eso no es para Dios, perdónenme, hermanos. Eso para mí no tiene nada de espiritual. Es que tiene letra cristiana. ¿Y eso qué? Si es cantado por mundanos. Eso tranquilamente lo hace hasta un rockero. No es así la cosa, hermanos. Cuando estamos guiados por el Espíritu, uno dice lo que le agrada al Señor, no lo que me agrada a mí. Aquí dice, y hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. No es para agradarme a mí, sino al Señor. Cuando somos guiados por el Espíritu, todo lo que hacemos es para alabar, honrar, glorificar y adorar a Dios. No para alimentar los deseos de tu carne. Ay, aquí se siente el Espíritu y ahí, pero no, hermanos. Vas hasta esos conciertos mundanos para alimentar, ¿qué? Los deseos de tu carne. No, pero pastor, el cantante al final habló de Dios. Qué lindo. ¿Sabe lo que dijo al final el cantante? Que el Señor les bendiga. Eso dijo ese cantante mundano. ¿Qué tiene de cristiano? Cuando yo era adolescente y no era cristiano todavía, veía por el canal de televisión una cantante puertorriqueña que se llamaba Iris Chacón. ¿Alguien le vio? Era de las primeras que usaba hilo dental, hermanos. Y después de sus bailes sensuales decía que el Señor les bendiga. ¿Cuál Señor? Pero habló de Dios. Hermanos, ¿eso es guiado por el Espíritu? Aprenda a discernir, hermanos. Por favor, yo le ruego. Verso 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someterse, hermanos, en el temor de Dios es deleitarse en la palabra de Dios. Es obedecer a Dios, dejar que Dios tome el control de mi vida, hermanos. Hablando del matrimonio, aquí dice que tanto el uno como el otro debemos someternos a Dios, servirnos unos a otros. Hermanos, todos los días, cristianos que están aquí, puede ser una apasionante aventura para el cristiano que conoce la realidad de ser lleno del Espíritu Santo, que vive constantemente, momento a momento, bajo el control de su gracia. Hermanos, no es jactancia, pero de todos los viajes que hemos hecho, el más lindo para mí es el que hicimos ahora a Argentina. Pararme frente a las cataratas de Iguazú, ver la creación de Dios en 280 grados, haberme subido como viejo loco a hacer, hermano, rafting, al helicóptero, y darme cuenta de la creación de Dios. Qué maravilla, hermanos. Qué apasionante aventura caminar por la selva y ver la creación de Dios. Qué gozo, qué maravilla. Yo no quería salir de ahí, hermanos. Era como un niño en Disney World, viendo la creación de Dios, cada cosa. Qué apasionante aventura para mí fue todos esos días.
Hermano, y cuando estás controlado por el Espíritu Santo, todos los días que caminas en este mundo es una apasionante aventura. Pero si estás, hermano, controlado por la carne, esto te va a parecer aburrido, hermanos. Vamos a la iglesia. Hermanos, para mí esto es apasionante, es precioso. Espero que llegue el culto, espero que llegue, hermanos, el día de orar, que llegue el día de testificar. Para mí es una apasionante aventura la vida cristiana, hermanos. No es la calle, no es la gente mundana. No, hermanos, son las cosas de Dios. Pero ¿sabe por qué? Porque uno es guiado por el Espíritu, porque alimentaste tu área espiritual. Pero si alimentas la carne, hermanos, la vida cristiana es aburrida. Hermanos, escogiste lo peor. Y es más, y todo lo que te dicen de afuera te hace sentir más aburrido. Es hermoso. Es hermoso. Hermanos, por 3 años los discípulos habían caminado, trabajado, hablado, escuchado, vieron sus milagros, aprendieron su ministerio, sus enseñanzas, cara a cara, en vivo, en la práctica. Mientras caminaban, viajaban con Jesús, comieron juntos, durmieron juntos, oraron juntos. Y de pronto Jesucristo les dice que tiene que irse, que va a morir, que va a ser crucificado. Hermano, ¿cómo se sentiría usted si una persona tan amada, tan querida le dice que va a morir porque está con cáncer terminal? Así se sintieron los apóstoles y discípulos, tristes, frustrados, que su maestro se iba. Pero de pronto le dice que si él se va, les va a dar un consolador, el Espíritu Santo, que va a morar con ellos por siempre y para siempre, que nunca los va a dejar, que nunca los va a abandonar, hermanos. El Señor Jesucristo murió en la cruz, pero envió su Espíritu Santo a cada uno de los que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Cristo mismo está viviendo en cada uno de nosotros por siempre y para siempre. Él quiere vivir su vida en y a través de nosotros, a través de su Espíritu Santo. Por eso es que una persona que alimenta el Espíritu refleja el carácter de Cristo, hermanos. Hermanos, y es que presenta el fruto del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu, hermanos, es el carácter de Cristo reflejando a través de su vida. Cristo quiere vivir en y a través de usted, hermanos. Él quiere que sea una Biblia abierta al mundo, que demos testimonio que somos hijos de Dios. Pero ¿cuándo vamos a lograr eso? Cuando estemos llenos del Espíritu Santo, caminando, alimentando el área espiritual, hermanos. Pero si usted, hermanos, se alimenta del mundo, ya, miren, Espíritu Santo, vive bajo el control del Espíritu Santo. Vuelva a Gálatas, por favor, al capítulo 5, al verso 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mire, y en el verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu, está con mayúscula, no es su espíritu, es el Espíritu Santo. La evidencia de que una persona tiene el Espíritu Santo, alimenta el espíritu, el área espiritual, el fruto, la evidencia, es el carácter de Cristo. Porque el carácter de Cristo es amor. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor. Hermanos, y como evidencia del amor va a ser una persona de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, mansedumbre y templanza. Ese es cuando se alimenta el área espiritual, refleja el carácter. Usted da fruto. Y dice la palabra, y fruto que permanezca. Yo sé que fruto también es hacer más fruto, traer más cristianos a los pies de Cristo. Pero es también la evidencia del carácter de Cristo a través de su vida. Hermanos, solamente Jesucristo puede vivir como Jesucristo. Y gracias a Dios que tenemos el Espíritu de Cristo que quiere vivir su vida, su carácter a través de nosotros. Y cuando alimentamos el área espiritual, Cristo, hermanos, se muestra a través de nosotros con este carácter. Ese Señor se parece a Cristo, porque greñudo, con barba y tal. No, eso no es Cristo. Yo le decía a un chico que está en discipulado el otro día, mira, me voy a Barcelona, me hago bien amigo de Messi. Y Messi me regala la camiseta, me regala la pantaloneta, me regala sus medias, me regala sus botines.
Vengo acá al Ecuador y a ese muchacho que le estoy discipulando me cae bien, le digo, ponte hermano, todo esto me dio Messi. Se pone todo el traje de Messi y le pregunto, ¿jugará como Messi? No, pues, imposible. Tendría que tener el espíritu de Messi dentro para jugar como él, amén. No es porque te has crecido la barba, el pelo y andas místico, te parece justo. No, hermanos. Es el fruto del Espíritu lo que te hace ver el carácter de Cristo, no lo externo, por favor entienda. Pero cuando somos, hermanos, alimentados por la carne, ¿sabes qué? Quieres parecerte al mundo. Por eso te vistes como el mundo. Por eso te vistes, incluso tomas las maneras de los cantantes famosos, del fulano, del sultano. Andas pintado el pelo, tatuado, medio afeminado, las mujeres mal vestidas. ¿Por qué? Porque están imitando al mundo. ¿Sabes por qué? Porque alimentaron los deseos de la carne y no del espíritu, hermano. No estamos caminando como iglesia, hermanos, controlados por el Espíritu Santo. Estamos alimentando los deseos de la carne porque eso me gusta, porque eso me agrada. Eso es lo que me admira el mundo. Por eso cuando sales de aquí, hermano, te vistes como el mundo te agrada porque el mundo te admira. Deja que te admire Cristo. Deja que te admire Cristo. Hermanos, en Hechos, en el capítulo 1, el versículo 8. Dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tremendo. ¿Poder para qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigo en un juicio es una persona que habla la verdad, proclama la verdad. Testigo es una persona que da buen testimonio de vida para que le crean lo que dice con su boca. Cuando vino el Espíritu Santo nos dio el poder para ser personas de buen testimonio y poder así hablar del poder de Cristo, del Evangelio de la salvación. Hermano, si tú no estás con el poder del Espíritu Santo, difícilmente vas a poder hablar de Cristo y de la salvación. Una persona, hermanos, que alimenta los deseos de la carne, que está en pecado, nunca podrá hablar de Cristo con libertad. Tendría que ser ya una persona mecánica que se ha puesto un chip que habla así porque sí. Hermanos, cuando una persona tiene el control de Cristo, el poder, viva bajo el poder de su gracia, es de buen testimonio y habla de Cristo fácilmente por donde quiera que va. Pero cuando alimentado los deseos de la carne, nunca hablará de Cristo, tampoco será de buen testimonio. La única manera de ser buenos testigos es con el poder del Espíritu Santo, no es en tu carne, no es en tus fuerzas. Hermanos, y Dios prometió una vida plena y abundante como resultados de vivir llenos, controlados en el área espiritual. Miren Juan 10:10, usted sabe, abra su Biblia. Juan 10:10, dice la Escritura, Juan 10:10, el ladrón, el diablo, Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, Dios nos promete vida abundante como resultado de ser llenos, controlados por el Espíritu Santo. Pero la mayoría queremos experimentar la vida abundante, el gozo, el amor, la paciencia, llenando la carne, alimentando los deseos de la carne. Hermano, eso se llama placer. Y el placer es momentáneo y con un alto costo. Puede acabar hasta con su vida. En Juan, en el capítulo 15, más adelante, cinco capítulos más adelante, el verso 5, el Señor Jesucristo dice: yo soy la vid, el tronco, la planta, el árbol, y vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué significa, hermanos, el que permanece en mí y yo en él?
Mire, este es el tronco. Aquí está. Esta es una rama. Esta rama, si está en el tronco, lleva mucho fruto. Separado el tronco, esta rama no sirve para nada, se seca para ser quemada. Hermanos, sin Cristo no somos nada. Si no alimentamos el área espiritual, no somos nada. Si alimentamos los deseos de la carne, no somos nada, hermanos. No vamos a ver fruto. Hermanos, una persona que vive bajo el control del Espíritu Santo tiene evidencias claras de caminar con el Señor. Mire las evidencias de una persona llena del Espíritu Santo. Presenta a Cristo a otros primero con su estilo de vida. Dice, ese sí es un cristiano. Miren qué carácter, qué personalidad que tiene. Qué sangre liviana, le dicen de paso. Qué buena gente. Y en nuestro lenguaje popular, qué alhaja que es el Señor. Eso se refleja porque es el carácter de Cristo hasta en su cara, hermanos. Lleno del Espíritu Santo. Pero en tu carne nunca vas a reflejar eso. Nunca. Presenta a Cristo a otros con su estilo de vida. Es una Biblia abierta. La gente va a creer por su testimonio. Tiene una vida eficaz de oración. Comprende la palabra de Dios. Confía en Dios cada detalle de su vida. Ora para tomar la mínima decisión. Obedece a Dios y muestra el fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo en su vida. Esa es una persona, son las evidencias. En Juan capítulo 16, los versículos del 13 en adelante. ¿Sabe por qué una persona llena del Espíritu Santo mostrará a Cristo? Sea hombre o sea mujer. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ve el 14, Él me glorificará. El Espíritu Santo glorifica a Cristo, muestra a Cristo, su gloria, su poder, su gracia, su misericordia, su carácter. Una persona llena del Espíritu glorifica a Cristo, pero cuando alimentas la carne, hermanos, vas a hacer de mal testimonio, vas a hacer blasfemar la palabra y el nombre de Cristo. Así de sencillo, hermanos. No podemos desprendernos de la mano de Dios, tenemos que caminar con Él todos los días. ¿Cuántos fueron a la feria del Mushugruna? Por favor, levante la mano. Tremendos mis primos, ¿vieron qué organización? Hermanos, cuando yo entré y vi desde arriba, wow, los parqueaderos, eran cientos, yo no sé, miles de carros. Cosa que a un indígena le digo, oye hermano, esto ya parece Universal Studios. ¿Qué cantidad de gente? Y fuimos con nuestros nietos. Uno de 2 años, Camilita de 4 años. ¿Cree que les dejamos que vayan nomás solitos? No, si hubieran perdido, hermanos. Teníamos que tomarles de la mano. Y cuidado les suelte. ¿Y dónde está la Cami? Acá está. ¿Y dónde está? Aquí está, tomados de la mano para que no se pierdan. Eso es caminar, hermanos, en el poder del Espíritu. El Padre sosteniendo a los hijos para que no se pierdan. Alimentados del Espíritu, bajo el poder de su gracia, de su mano poderosa. Pero cuando alimentamos los deseos de la carne, nos soltamos de las manos de Dios y nos perdemos en el mundo. Mire, los que hemos estado en los parques Disney, qué terrible, eso es una oleada de gente tremenda. Ahora ya ni vale ir ahí, hermanos, porque son unas filas tremendas para ir a un juego de 2, 3 minutos. Es un dolor de cabeza. Yo he visto, hermanos, que los papás, como a perritos, hermanos, les ponen unas correitas, les amarran aquí y les van llevando para que no se pierdan.
Somos fáciles de perdernos en el mundo, hermanos, si alguien no nos toma de la mano. Hay que caminar con Dios momento a momento, porque somos susceptibles de perdernos en el mundo. Tenemos que caminar bajo el control de su gracia, por favor, hermanos. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber, dice el verso 14. Verso 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, glorificará a Cristo, mostrará a Cristo a través de su vida. Pero cuando estás alimentado, has alimentado la carne, vas a mostrar todo lo mundano que eres, empezando desde tu carácter, tu personalidad, tu conducta, tu comportamiento, los lugares donde vas, la gente con que te llevas, las cosas que te gustan. Es una muestra clara, es todo. Pero es un mandamiento. Es un mandamiento. No os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Someteos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. Pero no, hermanos, la mayoría de los que estamos aquí no estamos alimentando al espiritual. Por eso es que la carne ha ganado espacio. Nos hemos salido hasta de los caminos de Dios, estamos dando mal testimonio afuera. Y es una tristeza saber de hermanos que andan en borracheras otra vez, que andan en adulterios, que andan otra vez en el mundo, renegando de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no caminaron con el Señor. Se soltaron por no hacer su voluntad. Y en su orgullo y su prepotencia, haciendo lo que ellos quieren, andan tan perdidos afuera. Y ocurrirá lo del proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve al cieno a la cochinada. Qué tristeza. Si conoces de Dios, deja que el Espíritu Santo controle tu vida. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie.